Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar una vez más aquí en la sede del Miami-Dade College. Muchas gracias por abrirnos las puertas, siempre de manera tan especial y me encanta particularmente la presencia de estudiantes esta mañana. Y en realidad me van a disculpar un poco los adultos, pero quisiera, y quizás voy a pecar de ser en exceso simplista, o un poco más didáctica más que simplista, porque el mensaje más importante, si se quiere, es para las nuevas generaciones. Y es que de alguna manera toda esta discusión me recuerda una frase que ha sido dicha por el ex primer ministro británico Gordon Brown, que dice que al establecer el Estado de Derecho en una sociedad, los primeros 5 siglos son los más difíciles. Y cuando vemos un poco la juventud relativa de las repúblicas latinoamericanas, donde estamos más o menos celebrando casi todos los 200 años, pues ciertamente uno podría decir, nos faltan todavía unos 3 siglos más. Sin embargo, no podemos esperar tanto. Pero sí es cierto que el pilar del Estado de Derecho es el componente más débil de las democracias latinoamericanas. Si a eso además agregamos 2 datos bastante elocuentes de lo que está pasando hoy, uno es que en el contexto del deterioro democrático, América Latina es desafortunadamente la región que está experimentando un deterioro más profundo y más rápido de la calidad de sus democracias. Vemos cómo ese deterioro democrático jala consigo lo poco, o lo relativamente poco que habíamos avanzado en materia de Estado de Derecho. Y como nos lo recuerda el último ranking que saca ¿cómo se llama? El proyecto de Rule of Law, el índice del proyecto global de Estado de Derecho, si bien el promedio global no fue positivo, 65% de los países experimentaron deterioro en materia de Estado de Derecho. En el caso de América Latina, el porcentaje de países alcanzó el 80%. Entonces, vean ustedes que primero hay una fotografía que nos dice la situación no está bien. ¿Cuáles son los factores asociados? De manera muy breve para dejar aquí ya mi intervención. Yo diría que un poco retomando la excelente exposición del presidente del Instituto Iberoamericano, Estado de Derecho, Valdés, un poco la pregunta que nos hacemos, bueno, pero si las constituciones y las leyes y las instituciones son las mismas de otras regiones que tienen mejor desempeño en materia de Estado de Derecho, ¿por qué aquí? ¿Por qué nos ha costado tanto América Latina? Y no podemos dejar de lado el factor de la cultura política, el factor de la cultura cívica. Y por eso la actitud de los ciudadanos es fundamental, se convierte en uno de los pilares más importantes. Aproximarse a los problemas de democracia, Estado de Derecho, a través de los formalismos, de las reformas legales, constitucionales o institucionales, no es suficiente. Y cuando vemos que entonces ese deterioro en la cultura política y cívica se está también expresando cuando se deteriora el apoyo a la democracia, cuando ya más del 50% de los ciudadanos latinoamericanos dicen que no les importa tener un Estado autoritario frente a uno democrático siempre y cuando resuelva los problemas, y cuando además esa debilidad en los valores cívicos permea el liderazgo, y vemos cómo se suceden líderes que no tienen autocontención, que es algo fundamental cuando se gobierna. Porque yo quiero decirles una cosa, no es que somos insensibles a los obstáculos que enfrentamos los presidentes cuando gobernamos, por todos los controles que tenemos al frente, sean estos ciudadanos como la prensa o sociales, sean estos jurisdiccionales como los jueces o los fiscales, sean estos políticos como el Congreso. La diferencia es que nos sabemos autocontener, porque tenemos principios sólidos y creemos en esos valores cívicos. Y muchas veces entendemos que el respeto a los medios vale tanto o más que los fines que pretendemos alcanzar. Cuando esa autocontención no ocurre,
en los líderes de nuestra región y además están aupados por una opinión pública que relativiza los principios propios de la democracia y del Estado de Derecho con tal de conseguir resultados, pues el sistema, ya de por sí débil en sus instituciones, se nos termina por resquebrajar. En realidad hay muchos factores de fondo que explican toda esta crisis institucional por la que estamos atravesando, la crisis de la democracia, la crisis de las libertades fundamentales, la crisis del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y en todas ellas también es cierto que América Latina es, desgraciadamente, la que pareciera estar liderando los procesos de deterioro. Pero entonces, cuando volvemos atrás a algunas de las intervenciones iniciales, como el secretario Almagro, que nos recuerda esas fracturas y también facturas históricas que arrastra nuestra región en materia de equidad, la región más desigual del mundo, en materia de competitividad, pese a todo, seguimos atrapados en ese desarrollo mediocre de países y de ingreso medio, no logramos dar el salto y más bien cada vez la divergencia de ingresos entre países ricos y América Latina se agranda y entre países asiáticos que antes eran más pobres que nosotros también se agranda. En fin, en el fondo hay una gran deuda que está asociado, y esto es muy importante, porque yo me temo que muchos de los demócratas liberales no hemos hecho una de las tareas más importantes, y es que la defensa de la democracia no pasa exclusivamente por recordarle a los ciudadanos que la democracia es un conjunto de reglas. Quizás la mejor conjunción de reglas para poder proteger las libertades y a la vez avanzar, tomando las decisiones en una sociedad política. La democracia no la podemos vaciar de contenido y entender también que por sobre todo la democracia tiene que responder a las demandas ciudadanas. Y ahí muchas veces los sectores de izquierda nos han ganado la tarea. Cuando han hecho más política social, cuando se han preocupado ciertamente por balances macroeconómicos, pero también ha habido impacto en materia de combate a la desigualdad o pobreza. Ese es un tema esencial. En este momento, 1 de cada 5 de los jóvenes latinoamericanos ni estudian ni trabajan. No podemos pretender que esos jóvenes sean demócratas cuando la democracia les ha fallado. Número 2, tenemos que empezar a resolver todos estos diseños institucionales de los que hablaba el profesor Valdés. Este juego suma cero que representan los sistemas presidencialistas en donde no hay estímulo a la oposición para ayudar a gobernar bien, de alguna manera hace más difícil que los gobiernos, aunque quieran, no puedan resolver esas demandas ciudadanas. Y cierro con un tercer factor al cual hay que entrarle, y es entender también que las democracias ya no pueden ser solamente el conjunto de instituciones clásicas de la democracia representativa. Mientras vamos haciendo los ajustes necesarios, porque hoy están absolutamente desprestigiadas ante la gente, partidos políticos y parlamentos, por sobre todo, necesitamos comprender que para las nuevas generaciones y para muchos otros sectores que han irrumpido a la vida política de manera más reciente, como las mujeres, existen y demandan que haya vida política entre elección y elección. Ya no basta con las democracias electorales y tenemos que atrevernos de verdad a avanzar hacia formas de democracia deliberativa y de democracia participativa. Y ahí también quiero decir que de alguna manera los populismos lo están haciendo mejor que los demócratas serios que han tenido nuestros países. Por un prurito de protección de la democracia representativa y por quizás temer a que el populismo se desboque mediante las democracias más participativas, nos hemos negado a abrir espacios de participación mucho más efectivos, sobre todo a las nuevas generaciones. Entonces yo diría que esos tres aspectos son esenciales para empezar a ver un poco el cómo revertir estas tendencias tan dramáticas que estamos viviendo el día de hoy, Dani.